Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Kaylee, estoy en quinto semestre y para este semestre estamos haciendo una investigación que como título tiene Prácticas alimentarias, salud mental y el riesgo de presentar trastornos de alimentación en jóvenes universitarios. El propósito de esta entrevista es conocer y analizar diversos aspectos relacionados con la alimentación, la percepción corporal y las condiciones socioeconómicas de los participantes con fines académicos y de investigación formativa. Esta entrevista consistirá en una serie de preguntas sobre tus datos generales, nivel socioeconómico, hábitos y percepciones relacionadas con tu alimentación y tu cuerpo. No existen riesgos físicos ni psicológicos significativos asociados con esta entrevista. La participación no implica ningún costo, no se ofrecerá remuneración económica. Los posibles beneficios incluyen la oportunidad de reflexionar sobre tus hábitos alimentarios y de percepciones personales. Toda la información que proporciones será tratada con estricta confidencialidad. Tus nombres y datos personales no serán divulgados en ningún momento. Los resultados serán analizados de manera general y anónima. Tu participación en esta entrevista es completamente voluntaria. Puedes negarte a responder cualquier pregunta o retirarte en cualquier momento sin ninguna consecuencia negativa. Y aquí está la hoja de consentimiento, en donde si puedes poner por favor tu nombre y tu firma. Claro, aquí está. Bueno, ahora antes de empezar con las preguntas, primero quiero que me contestes si estás de acuerdo con que esté grabando la entrevista. Claro, autorizo la grabación de la entrevista. Gracias. Bueno, para empezar, pues, ¿puedes decirme tu nombre completo? Ajá. Mi nombre completo es Guillermo Aldair Morales Trujillo. Actualmente estoy estudiando en la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Me encuentro cursando el 7º semestre. ¿Cuál es tu edad? Tengo 20 años actualmente. ¿Y en dónde naciste? En San Nicolás de los Garza, Nuevo León, aquí en el estado. ¿Y dónde vives actualmente? En Escobedo, igualmente en el estado de Nuevo León. ¿Cuál es tu estado civil? Soltero. ¿Con quién vives actualmente? Con mi familia completa, que es madre, padre y hermanos. ¿Cuál consideras que es el nivel económico de tu familia? ¿Bajo, medio o alto? Medio. Sí, serían medio, entre medio bajo y medio, pues medio. ¿Con qué frecuencia realizan compras de alimentos en casa? Prácticamente 3 veces por semana, compras menores, pero se realiza una compra mayor una vez al mes, como de despensa en general, y ya esas 3 compras o semanas son de cosas que van faltando. ¿En qué tipo de establecimientos utilizan para comprar sus alimentos? La compra general, que es mensual, hacemos en Soriana, un centro comercial, y las demás compras semanales que van surgiendo las realizamos en abarrotes o carnicerías aledañas a nuestro hogar. Ahí compramos sí, principalmente verduras que van faltando y tortillas y demás alimentos de consumo diario. ¿Han tenido dificultades económicas que afecten su alimentación o su compra de alimentos? No, nunca. Desde que yo tengo razón, no. ¿Qué alimentos son los que más frecuentemente tienen disponibles en su hogar? Prácticamente de todo tipo. Diría yo que cubrimos con la canasta básica, desde cereales, principalmente pan integral, tortillas, tostadas, totopos, otro tipo de pan como bolillos, arroz, pasta, leguminosas,
principalmente frijol, pero a veces garbanzo y lentejas. De frutas, pues una variedad, de frutas y verduras, una gran variedad. También de alimentos de origen animal, desde carnes, lácteos como queso, leche, yogur, hasta huevo. Y también frutos secos, principalmente cacahuates y semillas. Entonces, digamos que cubrimos con un poco de todos los grupos de alimentos. ¿Qué tanto influye el precio de los alimentos en las decisiones de sus compras? Pues influye de cierta manera, pero, o sea, siempre preferimos, yo que acompaño a mi madre principalmente, que es la que compra los alimentos, si preferimos comprar cosas a un precio justo, pero tampoco, digamos, irnos a lo más barato para disminuir la calidad de los alimentos, sino un punto medio. Así que diría que consideramos bastante el precio en cuanto a la calidad del alimento, la cantidad y la calidad. Ahora te voy a enseñar una imagen y me vas a tener que decir cuál consideras que representa tu cuerpo actualmente, que es esta imagen. ¿Con qué numerito te consideras que es tu cuerpo ahorita? Con el 4. ¿Y por qué consideras que el número 4 es el que te representa físicamente? Solo lo encuentro similar a mi complexión actual, a lo que yo me he visto. Tampoco es que me vea frecuentemente, pero a lo que yo he visto, sí, esa es aproximadamente mi complexión. ¿Cuál de las figuras te gustaría representar? La 4. Sí, entre 4 o quizás 5 no estaría mal. Pero si sigo con la 4 no tengo problema. ¿Te sientes satisfecho con tu cuerpo actual? Sí, totalmente. ¿Qué aspectos de tu cuerpo cambiarías y cuáles no? Quizás los únicos que cambiaría no es cambiaría, es más bien trabajaría. Son la parte de las extremidades superiores, los brazos principalmente, porque sé que en esa parte tengo, digamos, un área de oportunidad en cuanto a la masa muscular, porque tengo una proporción de masa muscular algo menor a lo que debería. Entonces, nada más por eso, porque fuerza sí tengo, pero para mi futuro, para mantener la masa muscular en un futuro, en mi adultez, pues de la vejez, es importante formar una buena cantidad de masa muscular. En este momento, a mi edad, que es el momento crítico y más sencillo para formarla, en el caso de mis brazos. Fuera de eso, ningún otro aspecto. ¿Crees que tu entorno, ya sea amigos, familias o redes sociales, influyen en cómo percibes tu cuerpo? En mi caso particular, no, porque sé y considero que es algo que sí sucede comúnmente con otras personas, pero en mi caso, además de que mi entorno no es algo que me recalque comúnmente, yo tampoco es algo que le tomo mucho importancia, mucho interés. Entonces diría que en mi caso particular no mucho, o sea, no, pero sé que pueden tener un impacto. La siguiente
¿Te comparas con otras personas en cuanto a tu cuerpo o con tu peso? Normalmente no. Sí diría que yo en general no. Creo que en parte es porque no utilizo normalmente las redes sociales. Quizás utilizo Instagram una vez cada 3 días. Entonces eso en parte forma eso de que yo no sé, una constante comparación al no ver, pues no tener un punto de comparación al ver cuerpos de otras personas. Así que diría que no. Para ti, ¿qué significa tener una alimentación saludable? Una alimentación saludable, para mi punto de vista, se trata de una alimentación que cubra tanto en calidad como en cantidad los distintos grupos de alimentos, desde los cereales, preferentemente integrales, las leguminosas, las frutas, las verduras, las grasas saludables, principalmente que se mantenga este equilibrio y sobre todo una variedad entre otros grupos, adecuado a el consumo, principalmente a la saciedad y al contexto sociocultural de la persona y económico. Entonces, eso cumple para mí una alimentación saludable, que tenga ese cubrimiento de los grupos de alimentos en su correcta proporción y que sea de acuerdo al contexto social y económico de la persona. Okay. ¿Qué alimentos consideras indispensables en tu dieta diaria? Alimentos específicos, o sea, así Pues, como en general, cualquier alimento. Diría yo que las tortillas, los frutos secos, principalmente cacahuates, también la granola integral, que es lo que yo consumo, el yogur, los frijoles, o sea, algo de leguminosas y sobre todo una buena porción de frutas. La que yo consumo normalmente es zanahoria, cebolla, además que dan un buen sabor a la comida. Y esas verduras y frutas pues variadas, que son de lo más accesible, también para mantener un buen balance de consumo de micronutrientes, las cuales normalmente van por temporadas. Podría ser actualmente la naranja, las uvas, el plátano. ¿Crees que tu alimentación actual es saludable? Sí, ¿Y por qué consideras que es saludable? considero que es saludable según mi criterio de una alimentación saludable y según los criterios de alimentación saludable que marcan las normativas mexicanas e internacionales, porque consumo diariamente esta proporción de los distintos grupos de alimentos en cuanto a cereales, las leguminosas, las frutas, las verduras y los frutos secos. Además trato de mantener, digamos, buenas técnicas culinarias en cuanto al uso de sal, el uso de las grasas para cocinar y el uso de condimentos que contienen sodio, así como el consumo de azúcar, porque sí consumo alimentos azucarados, pero son muy de vez en cuando, principalmente cuando realizo actividad física o cuando pues tengo un antojo, pero todo es en moderación y en su tiempo. Es por eso que sí considero que tengo una alimentación saludable. Además de que una cosa importante a recalcar es el respeto a mis tiempos de comida. Otra
parte fundamental para una alimentación saludable, que yo consumo mis 3 tiempos de comida al menos y 1 o 2 colaciones diarias, casi siempre en la misma hora. ¿Qué opinas de las dietas que eliminan ciertos grupos de alimentos? Opino que como tal no debería hacerse una omisión a un grupo de alimento particular, como pues las leguminosas, que son normalmente las que se omiten, o consumo de frutas, de ciertos alimentos de origen animal, porque todos los grupos, por lo mismo que te mencionaba, son necesarios para una nutrición completa, por su aporte en cuanto a macronutrientes y micronutrientes, que principalmente solo aportan pues, los alimentos vegetales. Entonces sí, todos deberían de guardar una proporción, solo hay que moderar la cantidad. ¿Qué tan importante consideras la alimentación para mantener una buena salud? La alimentación diría yo que es el factor modificable, o sea, que se pueda controlar la persona con mayor impacto sobre la salud individual, por sus grandes implicaciones, tanto en enfermedades, bueno, primero para el correcto funcionamiento del cuerpo en sus diversos sistemas, porque impacta en primero el consumo energético y de proteínas, es necesario para el mantenimiento de todas las funciones vitales, y también el consumo de micronutrientes, que esa es la nueva nutrición que se ha estudiado, la micronutrición, y con también los nuevos avances sobre su relación con la microbiota, se ha evidenciado que la nutrición tiene grandes impactos, no solo el alimento que se consuma, sino cómo se consuma también. Ahora me puedes decir qué sueles desayunar en un día normal. Prácticamente todos los días desayuno yogur griego principalmente, con granola esta integral de una marca particular que se llama Tita Nene, que tiene frutos secos, arándanos deshidratados y amaranto y avena integral. Eso con normalmente una fruta que puede ser plátano, manzana, uvas. Ese es el desayuno que normalmente consumo, pero algunos días puedo consumir otro tipo de desayuno como cereal, el cornflakes con fruta y leche, o también pan tostado con mantequilla y alguna fruta. ¿Y de comida qué sueles comer en la comida principal del día? Normalmente es huevo revuelto con verduras, acompañado de pan integral o tortillas. También algunas veces pueden ser tacos de pollo, pollo asado, pollo cocido, con lechuga, con verduras, acompañado de arroz o frijoles, ya sean molidos o enteros, o tostadas igual con pollo. Eso, y normalmente también entomatadas, que son de queso con tomate y acompañadas de arroz con verduras. ¿Y de cena? ¿Qué sueles cenar y a qué hora? Hora, normalmente la cena de 7 a 8, entre 7 y 8. Ahí suelo cenar chilaquiles que preparamos propiamente en casa. Preparamos desde la salsa,
La salsa, el pollo, lo hacemos con pollo, con aguacate, con tomate, con cilantro, con cebolla, con ciertas especias. Además, los totopos siempre tratamos de que sean horneados. Eso, o también pueden ser tortas de huevo con verduras como tomate, cebolla, cilantro y aguacate, las mismas verduras, o tortas de pollo. También algunas veces de nuevo consumo en tomates. Casi siempre esas comidas acompañadas de alguna guarnición, que es arroz y los mismos frijoles. O también en ocasiones especiales como fajitas de pollo, que son empanizadas. Normalmente las hago a la plancha, las cortamos en trocitos a la plancha con verduras y acompañado de su guarnición y con tortillas. ¿Y consumes colaciones o snacks entre comidas y como cuáles son? Sí, te mencionaba que normalmente consumo una o dos. Casi siempre es un mix de cacahuate, salado y japonés, con semillas de calabaza y acompañadas de palomitas o de unas frituras de nopal que se llaman nopalia, así como una fruta, un equivalente, dos equivalentes o porciones de fruta, que puede ser diversa dependiendo de la temporada. Normalmente uvas, manzana, papaya, sandía. ¿Y comes en tu casa o afuera? ¿Con cuál de las dos comes tus alimentos con más frecuencia? Principalmente en casa, pocas veces fuera y normalmente es aquí en la facultad. Una vez o dos veces a la semana de los días que vengo, y normalmente es comida ya hecha desde la casa. ¿Quién prepara normalmente tus alimentos? Entre mi mamá, yo y mi hermano, de manera casi equitativa. Digamos que mi mamá prepara comida 3 días de la semana, normalmente entre semana. Yo los fines de semana, desde viernes, sábado, domingo, con mi hermano. Así nos dividimos. ¿Hay algún alimento que te prohíbas o evites comer y por qué? No, antes solo evitaba consumir ciertos alimentos por, digamos, su sabor, sus características organolépticas, que no eran tan apetecibles a mi gusto, pero de un tiempo para acá he empezado a probarlas de nuevo para darme la oportunidad. Antes no consumía, por ejemplo, la mayonesa, el mole, la ensalada de pollo, por ejemplo, y los mariscos, pero últimamente los he vuelto a consumir, principalmente para probarlos, y me he dado cuenta que en realidad sí me gustan. Quizás lo único que no volveré a consumir son los mariscos con concha, como por ejemplo los ostiones, por el sabor principalmente. Ya que los probé ya me di cuenta que sí, realmente no me gusta, pero es por el sabor. No hay una restricción como tal por el contenido nutrimental de un alimento. Te digo, consumo hasta chocolates o dulces, dependiendo del día. ¿Sigues actualmente algún tipo de dieta especial por salud, estética o preferencia personal? No, ninguna. ¿Y qué tomas en cuenta al decidir si comer o no un alimento? Por ejemplo, las calorías, la grasa, el azúcar, etcétera. Normalmente tomo en cuenta su valor nutrimental en general. En cuanto a macronutrientes, o sea, las proteínas, las grasas, los lípidos y las calorías, pero también en cuanto a su aporte de micronutrientes, que el único que se menciona en la etiqueta es el sodio en todos los alimentos, pero
en algunos se mencionan otros micronutrientes. Entonces, por ejemplo, cuando quiero consumir un alimento ultraprocesado, sea para darme el gusto, o alimentos de consumo habitual, trato de fijarme en si tienen un añadido de ciertos alimentos que se han evidenciado con, digamos, otras funciones nutricionales, como por ejemplo las tortillas. En lugar de comprar unas normales, hay algunas que tienen chía, que tienen otros ingredientes añadidos, también prebióticos como la inulina. Entonces preferiría esos alimentos porque sé que tienen más beneficios por estos alimentos funcionales que aportan, además de su aporte de macronutrientes. La siguiente es, ¿hay alimentos que no consumes por razones ya sea éticas, religiosas o personales? No, te digo que no restringo. En cuanto a la religión, no sigo ninguna ideología o religión, por lo tanto no tengo esas restricciones, aunque estoy de acuerdo en su caso, pero en lo personal no realizo. Ni por ética, en el caso de, principalmente me imagino que se refieren pues a dietas vegetarianas, más ecológicas. Como tal no sigo una alimentación, pero sí trato de, en ese caso, disminuir el consumo de, por ejemplo, carnes de res y de cerdo. Principalmente solo consumo pollo y lácteos para pues reducir un poco la carga ecológica, aunque sé que igualmente estoy consumiendo la carne, pero no tiene el mismo impacto el, digamos, procesar y cuidar una res, un cerdo que un pollo. Entonces por esa parte sí, aunque sí consumo de vez en cuando la res y el cerdo. ¿Has eliminado algún grupo de alimento estos últimos meses? No, ninguno. Ahora la siguiente es, ¿qué entiendes por el término de obesidad? La obesidad, pues anteriormente se tenía una definición de la obesidad que era solo el exceso de peso. Se clasifica por el IMC de mayor a 30 kilogramos sobre metros al cuadrado, pero actualmente la nueva evidencia científica, y es con lo que baso mi definición actual del concepto, es que la obesidad se trata más del exceso de tejido adiposo, lo que llaman adiposidad aumentada. ¿Por qué? Porque el IMC, aunque se tenga alto IMC, el IMC no siempre va a indicar una obesidad con las características, digamos, de riesgos metabólicos que se le asocian a una persona con obesidad. Porque, por ejemplo, en las personas fisicoculturistas o que construyen masa corporal en el gimnasio, puede tener un IMC de obesidad, pero no tener obesidad por su proporción de tejido adiposo. Entonces, aquí la clave es el tejido adiposo, como también puede haber personas con baja masa corporal en general, pero con alta proporción de tejido adiposo. Entonces, en ese caso sería obesidad. Así que mi definición va más al exceso de tejido adiposo. Ahora la siguiente es, ¿qué factores crees que causan la obesidad? Pues hay un factor, el más clave que se ha estudiado, es el balance energético positivo, o sea, mayor consumo energético y de macronutrientes en general, que es lo que aporta energía, y menor gasto, o sea, menor consumo del organismo de esa energía.
Esto se da principalmente con una alimentación pues excesiva primero en cantidad, normalmente en cantidad de todo, o algunas veces en cantidad de alimentos específicos, hipercalóricos, como los alimentos ultraprocesados, normalmente las galletas, las botanas, y sí que contienen un alto aporte de azúcares y grasas, las cuales además por su naturaleza química promueven una mayor acumulación de lípidos en el organismo. Entonces es eso, principalmente la dieta, pero también obviamente influye la actividad física, o sea, el gasto, y la calidad de alimentos. ¿Qué opinas de las personas que viven con obesidad? Pues opino que la obesidad es algo que no se debe de estigmatizar, porque muchas veces se le agrega una culpa a la persona que tiene esta obesidad, al menos visible. Lo mismo que te mencionaba de esa concepción anterior que se tenía de la obesidad, que es alguien grande, pero no siempre, con esta nueva definición, no siempre alguien grande pues puede tener obesidad, dependiendo de su proporción de tejido adiposo. Pero bueno, sí, yo pienso que no se debe estigmatizar, porque más ahora que nunca se sabe que la obesidad es un problema multifactorial y depende de muchas cosas, no solo de factores que controla la propia persona. Claro, también se ha visto que hay cierta carga genética y la propia biología de la persona algunas veces puede hacer que la ganancia de peso sea mucho más complicada. Cada persona es distinta, cambia su microbiota, cambia la proporción de enzimas digestivas que contiene, entonces su eficiencia energética, su acumulación de grasa en forma de tejido adiposo y demás. Entonces siento que se debe de considerar eso al tratar, más bien al señalizar a este tipo de personas. Ahora la siguiente es, ¿consideras que la obesidad está relacionada solo con la alimentación o también con otros aspectos? Sí, pues prácticamente te respondí con lo anteriormente, que la alimentación sí juega el papel principal, pero tanto la biología de la persona como sus otros factores del estilo de vida, la actividad física, el consumo de sustancias, o hasta procesos infecciosos pueden, digamos, influir en el desarrollo de la obesidad. La siguiente es, ¿crees que existe discriminación hacia las personas con obesidad? Al menos de manera general, tanto en nuestro país, pero principalmente en el mundo, a lo que se ve con las redes sociales, bueno, a lo que veo yo en los videos de YouTube que veo acerca del tema, no porque yo use las redes sociales, por lo que te mencioné anteriormente. Siento que sí existe cierto repudio a las personas con este exceso de masa corporal, y últimamente más con las nuevas modas, las nuevas ideologías que se han ido desarrollando.
¿Cómo crees que debe ser la imagen corporal de un profesional de la salud? Yo sí estoy de acuerdo en la idea de que el profesional de la salud debe de seguir, digamos, las pautas de salud que promueve. En el caso más radical tenemos al del nutriólogo, el cual se espera que tenga un aspecto físico, digamos, más cuidado en cuanto al peso normalmente. Así que más bien yo creo que sí deben de seguir los lineamientos de salud que promueven, pero esto no siempre va a resultar en una buena imagen corporal por los mismos factores que te mencionaba. Hay personas que se les dificulta, aunque trabajen diariamente en ello, en la imagen corporal, o más bien en su salud corporal, no siempre pueden mantener esa imagen corporal. Entonces, sí pienso que se debe de seguir las recomendaciones de salud, lo cual no siempre va a dar resultado de una buena imagen corporal, por lo tanto no debe de ser una norma o no se les debe de quejar, de tirar odio o malos comentarios a los profesionales que no lo logren o no lo hagan así. ¿Y consideras que es preferible que un profesional de la salud tenga una apariencia delgada? Delgada como tal no, yo diría más bien saludable, que no tienen por qué ser delgada, eso depende de la complexión de la persona. Saludable me refiero al aspecto físico general de salud, que normalmente se refleja, como ya sabemos, con los signos en el pelo, en la piel, en los dientes, en los ojos, no solo como tal en la composición corporal, sino que tengan una buena salud general que se refleje en su cuerpo en su totalidad. ¿Piensas que la apariencia física influye en la credibilidad de un profesional de la salud? Al menos a lo que he sabido, a mi experiencia y lo que normalmente sucede en el país, aquí en México, sí influye de cierta manera. Te digo, al menos aquí en nuestra sociedad, que se tiene ese aspecto de la imagen corporal, sobre todo en los profesionales de la salud, como algo obligatorio y como algo relacionado a la experiencia, a la capacidad del profesional, lo cual opino que no debe de ser así, pero a lo que he visto sí es así. ¿Qué cualidades crees que son más importantes en un nutriólogo o médico, su conocimiento o su aspecto físico? El conocimiento principalmente. Entre esas dos, claramente diría que el conocimiento, aunque siempre debe de haber un balance. En este caso no es que se debe tener un buen, digamos, un aspecto físico normativo, sino saludable, con las mismas características que te mencionaba, acompañado de, más bien, primero el conocimiento, tener un conocimiento pues sólido sobre el área, en el caso del nutriólogo, pues los aspectos generales sobre la atención nutricional, sobre la composición de los alimentos y los requerimientos,
así como pues los nuevos conocimientos que se han ido generando con las últimas actualizaciones, como lo que te mencionan de los alimentos funcionales, de lo del metabolismo, los micronutrientes y demás. Principalmente tener la base de los conocimientos suficientes y estar en constante actualización. Bueno, ya como última pregunta es, ¿has sentido que un profesional de la salud te ha juzgado por tu cuerpo o hábitos alimentarios? Sí, he tenido algunas. No voy a volver a reformular mi respuesta. Aún y que haya contado con, digamos, ciertas prácticas o experiencias en cuanto a consulta, y en mi caso personal, que me dirijo principalmente a la investigación en nutrición, más en laboratorios de nutrición o de medicina. He tenido varias experiencias, no como tal en una clínica, en una consulta nutricional, en un servicio de salud, pero a mi experiencia en esos laboratorios pues no he tenido esas situaciones sobre, digamos, el juzgamiento sobre el aspecto físico. Bueno, Así que diría que no, pero algunos, principalmente compañeros ya más experimentados, o sea, ya egresados, que están haciendo maestría, sí me han contado que no se ha visto cierto, digamos, desconsideración, pero no solo sobre el aspecto físico, sino en general sobre las aptitudes del nutriólogo. Entonces es más eso. Bueno, pues esa ya era la última pregunta de toda la entrevista y pues gracias por apoyarnos con la investigación y pues eso sería todo. Ok, muchas gracias. Fue un gusto.